Muy buenas jóvenes, mi nombre es Natalie Flores, estudiante en práctica profesional 2 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Me dirijo a ustedes a través de Vicerrectoría Académica, el programa de educación virtual y coordinación académica para hacer de su conocimiento un tema hacia los estudiantes de 11º grado en la clase de Historia Contemporánea. Dicho tema es la Primera Guerra Mundial. Las competencias básicas para la clase serán identificar las causas que originaron la Primera Guerra Mundial y reconocer las diferentes alianzas que se suscitaron durante la guerra de 1914. Podemos observar unas imágenes que hacen referencia a la Primera Guerra Mundial. En ellas podemos distinguir grupos militares armados donde están atacando a otros grupos de militares. También evidenciamos un lugar que podríamos considerar como un cementerio, donde normalmente en estos lugares se entierran a los militares que han muerto en batalla, en combate. Y también podemos observar diferentes grupos de personas o de militares que están haciendo reverencia o referencia a la guerra mundial. ¿Cómo se le conoce a la Primera Guerra Mundial? Primera Guerra Mundial es el nombre con el que comúnmente se designa al conflicto militar que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Afectó a los 5 continentes e implicó a gran parte de la humanidad. Cuando nosotros decimos que implicó a gran parte de la humanidad, significa que también afectó a gran cantidad de la población, por no decir a toda, de los países que tuvieron participación en la Primera Guerra Mundial. Sabemos que normalmente este tipo de conflictos, este tipo de guerras, lo que producen en la población es pobreza, muertes, hambruna, decadencia. Probablemente o posiblemente muchos quedaron en la calle, a la deriva, muchos niños sin papás, muchos papás sin hijos, porque también una de las características que tienen la guerra es que hay participación militar obligatoria, en donde los hombres de cada hogar tienen que armarse cuando hay bastante pérdida de grupos militares en los países debido a la guerra. Otras denominaciones que ha recibido son la Gran Guerra, la Guerra Europea o Guerra del 14. La Gran Guerra porque tuvieron participación países que son conocidos por su potencial, grandes países con poder. La Guerra Europea porque dio o se originó en Europa, o Guerra del 14 porque se suscitó en 1914. Podemos observar 2 ilustraciones que también hacen referencia a la Primera Guerra Mundial, en donde se da a conocer la participación de los militares para poder enfrentarse contra otras tropas militares a ese enfrentamiento violento que produce muertes. Y generalmente esas muertes son por los militares de los países que están formando parte de ella o la población que también está dentro de los países que están en conflicto. Vamos a conocer mediante este mapa conceptual que observamos a continuación las causas y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que la Primera Guerra Mundial se originó en 1914 hasta 1918. Fue un acontecimiento bélico internacional que inició en Europa en agosto de 1914. Cuando nosotros hablamos de que fue un acontecimiento bélico,
bélico hace referencia a dos o más grupos armados que luchan mediante la violencia. En esos grupos armados se da bastante violencia, bastante muerte. Inician en Europa en agosto de 1914, si bien el detonante de ese proceso se inició con el asesinato del heredero de la corona de Austria. Eso se dio con el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, quien junto con su esposa fueron víctimas de un atentado terrorista en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia, el 28 de junio de 1914. Ese fue el inicio, en junio, pero se detonó, el detonante fue en agosto de 1914. Ese atentado que se dio al archiduque y a su esposa fue por un joven nacionalista de origen serbio. Él, en honor o por amor a su patria, en este caso Serbia, hizo ese atentado contra el archiduque y su esposa. Cuando esto se origina, el imperio austrohúngaro o Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia por haber atentado o haber matado a dos de sus grandes o importantes personajes en lo que era el territorio austrio. Luego de eso, pues empiezan un montón de causas, entre ellas están las rivalidades territoriales y de nacionalismo. Con las rivalidades territoriales y de nacionalismo se da que Alemania intenta borrar la cultura francesa en Alsacia y Lorena, y se forma la defensa de Alsacia y Lorena, la Liga de la Defensa de Alsacia y Lorena. Esas son las rivalidades territoriales y de nacionalismo. En este caso, el territorio alemán viene y aprovecha la guerra para invadir algunos países. Se junta o se vuelve aliado de la guerra del país austrohúngaro para poder invadir algunos territorios de otros países. En este caso, entra Francia y trata de invadir o invade Alsacia y Lorena. Los quita de Francia. Entonces, hay una liga de la población de Alsacia y Lorena que lucha para poder volver a formar parte del territorio de Francia. También se da el caos en los Balcanes. Los alemanes forman o arman ejércitos turcos en los estrechos y los rusos ven mal eso. Entonces, ese ya es como una ofensa para ellos y eso detona también un conflicto que se suscita. Se da la frontera entre Grecia y Albania. Los alemanes arman ejército turco, como decíamos anteriormente, en los estrechos. También hay rivalidades económicas. Cuando hablamos de rivalidades económicas, vamos a decir que Alemania tenía un gran crecimiento económico. Muchos países compraban productos alemanes. Y la razón de su crecimiento económico es que ofrecían mejores créditos que Inglaterra, lo que producía una mayor rivalidad entre Inglaterra y Alemania. Esas rivalidades aprovecharon ese proceso de la guerra o del conflicto que había entre el reino austrohúngaro y Serbia para poder enfrentarse a esos países que también tenían conflictos.
Muchos de esos países, como en este caso Alemania, también Inglaterra, aprovecharon esos conflictos para poder solucionar conflictos que también tenían entre algunos países. Y empiezan a querer robar territorios de diferentes países, robar población y robar diferentes productos y diferentes beneficios que habían en los diversos países que estos conformaban. También hubieron rivalidades psicológicas o político-diplomáticas. Cuando hablamos de rivalidades psicológicas y político-diplomáticas, nos referimos a aquellas rivalidades que se daban entre los alemanes o la cantidad de armas o militares que tenían esos países. En este caso, Alemania tenía el pie de guerra con la mayor cantidad de soldados. Austria contaba con 160,000 hombres. Francia aumentó el servicio militar. O sea que buscaban los hombres de cada familia para que formaran parte de los militares de Francia. Nosotros sabemos que cada vez que hay una guerra, van muriendo militares en combate. Entonces, eso propicia que los países busquen más personal y los hagan o los obliguen a formar parte del servicio militar. Rusia poseía 2 millones de soldados, pero estos estaban mal armados. Inglaterra no tenía ejército terrestre muy grande, así que se aprovechaban de los soldados autóctonos de los ejércitos que colonizaban. Es decir, podría ser en este caso los territorios que ellos invadían, utilizaban los militares que acaparaban, por decir una palabra, o los soldados que tomaban en combate, los utilizaban también porque no poseían grupos militares terrestres. Todos los ejércitos suponían muchos gastos y los países y los gobiernos tenían que ver o encontrar una solución para que aún así siguieran formando parte de ese enfrentamiento. Entonces, para que ellos siguieran formando parte sin tener que pagarles o implicar algún gasto, lo que les decían es que la guerra ya iba a finalizar, para que ellos aún tuvieran ese llamado o llamamiento patriótico, que ayudaran a la patria, que sirvieran para poder defender su soberanía, su territorio. Entonces les decían, les mentían que ya iba a terminar la guerra. Estas fueron las causas que propició la guerra mundial. Al ellos enterarse de que mentían, entonces al aumentar el servicio militar, entonces eso produjo de que hubieran enfrentamientos entre algunos países y otros. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? El número de soldados y civiles fallecidos, así como los diversos problemas políticos, económicos y sociales. Sabemos que cuando hay un conflicto, siempre sobre guerras o conflictos armados se da un desbalance poblacional debido al incremento de muertes que se suscitan por ese problema bélico. Entonces, se dan grandes cantidades de muertes, hay pobreza en gran cantidad que también puede producir muertes, las hambrunas, las enfermedades. Al haber demasiada cantidad de muertes que quedan probablemente en las calles, en las casas, se dan gran cantidad de enfermedades. Hay problemas políticos, muchas veces destituyen a los presidentes o a los gobernantes sociales, se desintegran grandes cantidades de familias, no hay acuerdos entre la población. También se da un nuevo orden territorial. Cuando se finaliza la guerra, se estableció un nuevo orden territorial que trajo consecuencias. El desmembramiento del territorio austrohúngaro.
austrohúngaro, el reino austrohúngaro, se disipa, se separa y queda entre Austria y Hungría. Y los países que están formando también ese imperio también se separan y forman una sola nación, una nación cada uno de los países que se desintegraron. Y el establecimiento de otros estados, como decíamos, Austria, Checoslovaquia, entre otros. El Imperio Otomano también fue dividido por un acuerdo previo entre Francia, el Reino Unido, y también se independizó Hungría. Francia recuperó los territorios que le había robado Inglaterra, que eran Alsacia y Lorena. También se dan las consecuencias económicas que debido a las guerras se da un gran deceso económico. Hay pobreza, como decíamos anteriormente, hay hambruna y eso genera una desestabilidad económica. La guerra dejó una gran devastación y elevados gastos militares tras invertir en importantes sumas de dinero en la investigación científica, en el desarrollo del armamento, en el desarrollo de nuevas tecnologías, para poder enfrentarse con los diferentes países que también forman parte de la guerra. Las economías de los países afectados por la guerra atraviesan importantes crisis, ya que para poder armarse y para poder hacer esas investigaciones tienen que endeudarse con otros países que son los que los ayudan a solventar todas esas necesidades de armamento o de proyectos que permitan avanzar y mejorar su rendimiento en la guerra. Entonces hay consecuencias económicas. Se da la desaparición de los imperios, como decíamos anteriormente, el imperio austrohúngaro se separa, el imperio otomano también, el imperio alemán, ya se da una separación de todos esos imperios y quedan como países, como territorios independientes. Y se da una conferencia de la paz. Al finalizar la guerra se desintegraron los imperios y se llevó a cabo la conferencia de la paz en 1919, con el fin de garantizar la paz mundial. Como resultado, surgieron varios tratados, entre ellos y el más importante es el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, del cual surgió la Sociedad de Naciones. Este tratado fue el documento que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Con este tratado, entonces, la Primera Guerra Mundial se termina y se llega a una posibilidad de que no va a haber otra guerra, pero que nosotros sabemos que más adelante pues se suscita otra que también se da por algunos acontecimientos económicos, sociales y políticos. Las alianzas que se dan durante la Primera Guerra Mundial fueron dos, la Entente y las centrales. Las centrales, que son los países que formaban o que estaban ubicados en el centro, y la Entente son los países que no estaban en acuerdo o tenían conflictos con los países centrales. La Entente era Gran Bretaña, Francia, Serbia, Rusia imperial, y más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos. Y las centrales, la Alianza Central, que fue Alemania, Austria-Hungría, y más tarde se incorporaron Turquía, Otomano y Bulgaria. Estas fueron las dos alianzas que tuvieron gran participación en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. Como ya conocimos cómo se suscitó la Guerra Mundial, cuáles fueron las causas y las consecuencias, vamos a elaborar un mapa cognitivo sobre lo más relevante que vimos en el tema. Pueden hacer diferentes clases de mapas cognitivos, puede ser el tipo panal, el tipo sol, el tipo caja,
tipo nube, hay diferentes. Yo les puse de ejemplo 3. Ustedes pueden escoger cualquiera de ellos o pueden elaborar el que más les parezca conveniente para determinar el tema. Espero que hayan comprendido el tema, que hayan despejado sus dudas. Que Dios les bendiga y hasta luego.